¿Qué tal? Espero se encuentren de maravilla. Y nada, pues invitarte a que te quedes hasta el final de este episodio, pues tengo un invitado que estoy muy contenta de que por fin podemos coincidir en este episodio. Y es un tema interesante, el tema del suicidio. Es un tema tabú también, así es que te invito a que nos acompañes y te quedes hasta el final. Bienvenidos a Ekman, Dosis de Realidad, el podcast. Este es un espacio donde compartimos nuestras opiniones personales y te invitamos a escuchar, reflexionar y formar tu propio criterio. Es importante recordar que el contenido aquí expresado no constituye un diagnóstico o tratamiento. Te animamos a buscar ayuda profesional si la necesitas. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Ekman, Dosis de Realidad. Y bueno, estoy muy contenta, muy feliz del invitado que tenemos el día de hoy. Déjenme presentarles al psicólogo Leonardo Dan Uribe Maciel. Él tiene maestría en psicología clínica, diplomado en terapia gestal y terapia cognitivo-conductual, y por el tema que estamos el día de hoy aquí, diplomado en prevención del suicidio. Aparte de todo esto, es mi hermano. Teníamos mucho tiempo tratando de reunirnos y por fin estamos acá. Un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Gracias, Leslie. Muy bien, muy contento de estar en este espacio. Qué bueno que los tiempos se acomodaron por fin. Y bueno, feliz de hablar de un tema que es de suma importancia y del cual casi no se habla porque ciertamente es un tema tabú y que además suele incomodar mucho a las personas. Entonces agradezco mucho el espacio y la oportunidad de poder compartir contigo estos temas tan interesantes que nos gustan a los dos. Vamos a empezar con esta parte. ¿Por qué psicología? ¿Por qué decidiste estudiar psicología? Y bueno, esta es una pregunta que todos los invitados que tengo aquí, pues es curioso y es interesante que ustedes sepan, y yo también, el por qué esa decisión. ¿Por qué psicología? Porque aparte, bueno, pues es una rama pues muy social, una rama que se necesita de mucha empatía, pero bueno, dinos, ¿por qué psicología a grandes rasgos? Bueno, desde pequeño, tú lo sabes, me gusta la música. Empecé a tocar guitarra desde muy pequeñito y luego otros instrumentos y entonces mi idea adolescente era estudiar en el Conservatorio de Guanajuato la carrera de música. Llega el tiempo de elección y de pronto me encuentro con la psicología en la prepa. Tenía una maestra que no explicaba muy bien, pero que sí me sembró una semilla que me hizo estar observando ciertos videos, estudiando ciertos documentos y entonces comenzó ahí mi pasión por pensar, hay aspectos del ser humano que son sumamente interesantes y que no conocemos del todo, ¿no? Porque ciertamente incluso hoy la psicología es una ciencia que está en pañales. Entonces, poder empezar como a indagar en estas cosas me dio apertura a ese campo que es la psicología y decidí estudiar esto. Después tú estudias esta carrera y bueno, yo tenía una referencia en ti también que me abría este campo de posibilidades de poder ver un poco más allá que es la psicología, además de lo que sabemos que es coloquialmente, ¿no? O en términos generales. Y así es como llego yo a la carrera de Fíjate psicología. que no sabía lo de la maestra, ¿eh? O a lo mejor me lo habías dicho, comentado, pero no sabía y pues sí, de ahí es de donde te surge como pues esta inquietud, ¿no? De descubrir más sobre esta parte de la psicología. Porque sí, lo hubiera puesto dentro de tu currículum, es muy bueno en la música, en realidad es muy bueno yo considero que es algo que te apasiona, ¿no? Sí, sí, la música me apasiona. Y al final estamos hablando de sensibilidad. Entonces, pues bueno, que se ocupa pues también en esta cuestión de la psicología, ¿no? Sí. Y bueno, te interrumpo, perdón. Creo que de hecho va muy ad hoc el tema de la música o del artista, porque en general una persona artística, no solo un músico, sino un artista en general, suele ser alguien que conecta con una sensibilidad emocional de una manera muy fuerte. Entonces tenemos muchos grandes artistas que consumaron el suicidio, por ejemplo, Claro. pero no sin antes dejar excelentes obras. Entonces, como estas personas que conectan más con sus emociones o con su sentir, pueden dejar ciertas obras, pero esta misma conexión puede promover a lo mejor dificultades que lleven a depresión o a ciertos trastornos que compliquen la situación. Y el contexto, ¿no? También del músico, o sea, Sí. pues también es algo fuerte. Fíjate que ahorita, no sé si has escuchado hablar de las personas paz, pero justamente hablan de esta alta sensibilidad que tienen. Pareciera como que fuera un tipo de autismo, pero que tú dices como persona, y está padre, es un dato que está padre que lo sepan, que tú dices como persona, ¿por qué siento tanto? ¿Por qué me duele tanto lo que está pasando el otro? ¿Por qué me molestan los ruidos?
¿por qué ciertas cuestiones y qué se me está pasando? Pero últimamente se ha sonado mucho este tema de las personas paz. Entonces, ahorita lo empato con lo que estás hablando de la música, pues que son personas altamente sensibles, ¿no? Sí. Y bueno, pues a ir entrando un poquito en el tema del suicidio, ¿qué opinas tú? Y no qué opinas de si estás a favor o en contra, porque nos meteríamos ahí en un gran dilema. Pero, ¿qué piensas? O sea, ¿qué llevará, o por nuestra experiencia que tenemos, qué llevará a esas personas a tomar esa decisión? ¿No? Porque al final es una decisión que se toma, y yo lo veo de esta forma, a raíz de cierta sintomatología, ¿no? Y que esta sintomatología puede ser la depresión, puede ser la ansiedad, que esta se genera por una cuestión, ¿no? Digamos un ejemplo para entenderlo un poco mejor. No sé, tienes deudas. De ahí empieza, ¿no? Vamos a ver, tienes deudas y entonces el que tienes deudas te genera que tengas distintos tipos de pensamiento, y entonces el pensamiento te lleva a generar la emoción, y entonces la emoción te lleva a tener ansiedad, que bueno, ansiedad es una emoción, pero a lo mejor te lleva a la depresión, pero todo viene de un origen, ¿no? Entonces, ¿cómo atacarlo? Yo creo que sería una buena pregunta, pero bueno, volviendo al punto, para mí el suicidio es una reacción de esta sintomatología. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas? Sí, bueno, yo creo que no podemos encuadrar el suicidio en un solo trastorno o en una sola serie de síntomas como podrían ser la depresión, que sí están muy vinculados, por ejemplo, estos dos, pero el suicidio es muchísimo más que eso, ¿no? Claro. Y yo pienso que hay una serie como de factores y todos entran en juego para llegar al punto en el que la persona dice, no veo salida por ningún lado. Para mí, así comienza la idea suicida, ¿no? Cuando el paciente o la persona bien dice, ya no encontré por dónde. Y en este ya no encontré por dónde, entonces se crea un nivel profundo de desesperanza. Y ya no hay salida a nada de esto, aunque la haya. Pero el paciente en su pensamiento actual o de ese momento no la encuentra. Y entonces este nivel de desesperanza que no se visualiza a futuro es lo que promueve que si no estoy yo en un futuro, en mi propia visión de mí, entonces ¿qué hago acá? Y comienza un sinsentido que puede terminar en la consumación del suicidio, ¿sí? Pero al final hay una serie de factores. Hace rato, antes de comenzar la grabación, hablábamos incluso del factor genético, como ciertas enfermedades como la depresión o la ansiedad pueden incluso ser hereditarias. Y hablábamos de estas familias en donde se encuentran como historias o novelas de suicidio de generaciones y generaciones y generaciones. Y decías tú, y entonces de pronto el papá lo hace y luego el hijo lo repite y curiosamente también el hijo de el hijo y nos vamos así en cadena. Entonces son aspectos muy curiosos y el suicidio se trata de explicar desde diferentes ámbitos, ¿no? ¿Cuál es el aspecto neurobiológico del suicidio? ¿Cuál es el aspecto psicológico? ¿Cuál es el aspecto social? ¿No? Y todos, yo creo que conforman el núcleo de. No podemos dejar escapar ninguno de esos, ¿eh? Es un tema muy, muy interesante. Pero sí, como lo estás diciendo, o sea, son diferentes factores ambientales, factores ambientales, pues estamos hablando justo de esta parte de la sociedad. Ahora con el bullying, los adolescentes no sabes cómo están sumergidos en este tema, las redes sociales también, como me comentabas antes de empezar, Sí. que tiene esta terminología, como lo comentaste, de que propician que las personas, bueno, te encausan o te llevan de una forma a cometer el suicidio, ¿no? No recuerdo bien cuál término me diste. Werther le llaman, sí. Ok. O que estaba completamente este otro lado en el que no digas nada, ¿no? No lo menciones porque si no va a suceder. Y yo ahí sí creo que justo pues por eso estamos acá, ¿no? Para dar la información, pero una información pues con respeto, una información con responsabilidad, ¿no? Porque justamente esta parte de las familias de que se repite de generación en generación, y me ha llegado a tocar que es mejor no decir nada. Y yo creo que esta parte, no sé, tú eres el experto aquí en este tema, esta parte de no decir nada, de omitirlo, pues es porque el dolor duele. Y entonces, pues mejor hacemos de cuenta que no pasó nada, y entonces no lo traigo aquí, y entonces al presente, y entonces, pum. Pero eso carcome por dentro, ¿no? ¿Tú qué opinas de esta parte? Sí propiciar las charlas y las pláticas
de prevención del suicidio o no? ¿Tú qué nos comentarías? Yo pienso que hablar del suicidio es prevenir el suicidio, tal cual, porque considero también este acto como lo que llaman en psicoanálisis un pasaje al acto. Y entonces se piensa que todo aquello que no soy capaz de expresar verbalmente, termino por actuarlo. El suicidio no se excluye. Y entonces suele ser una indicación terapéutica muy buena que tú en consulta con tu paciente hagas esta especie de promesa terapéutica en donde si deseas o tienes la intención de consumar el suicidio, dame la oportunidad antes de hablar conmigo y de platicármelo. ¿Sí? Y a veces esa oportunidad en donde el paciente recuerda esto, lo previene. Ya pudo expresar contigo algo de lo que pensaba, de lo que sentía, y el simple hecho de ponerlo en palabras y poder decírtelo hace en la mayoría de los casos que no lo haga. ¿Sí? Y entonces te da a ti más espacio para seguir trabajando esta parte. Ahora, ¿de qué manera se habla del suicidio? ¿No? Porque no es lo mismo que un adolescente de 15 o 16 años esté en contacto, a lo mejor con personas que puede parecer que le promueven o que le dan ideas de cómo podría ser esto que ya tiene en mente. No es eso lo mismo a que un profesional de la charla en donde invite a hablar de esto con un familiar cercano. Claro. ¿Sabes? Yo creo que el hablarlo es siempre bueno. Sí, el hablarlo, pero como estamos comentando, no es lo mismo que los adolescentes se juntan entre ellos y entonces están hablando, ¿de qué forma están hablando del suicidio? ¿No? Así es. A diferencia de, bueno, incluso lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? El dar la información, pero desde otro, pues desde otro enfoque, ¿no? Sí. ¿Cómo identificas tú, ahorita que lo estabas diciendo, cómo identificas a una persona que trae ideación suicida y que dices es propenso a que sí lo haga o no? Porque, bueno, esto incluso es parte del tabú, ¿no? Que muchas veces dicen, ay, no, ni lo hace, si lo quisiera hacer, no, hombre, ¿desde cuándo ya? O sea, estoy hablando de lo que se escucha, ¿no? Sí, de lo sí. que, y justo por eso es tabú. Entonces, ¿cómo saber cuándo sí es más propenso? ¿Qué características o qué podrías decirnos que podemos observar? Y que con esto no estoy diciendo que en un general podamos observarlas, ¿no? Porque muchas veces los familiares, y que ahorita hablamos de ese tema, los familiares pueden decir, pero es que, ¿qué me faltó? Es que estamos hablando de idea del duelo, ¿no? ¿Qué me faltó? ¿Por qué no vi justo estas características? Sí. No vamos por ahí, pero tú en terapia, vamos a manejarlo así, tú en terapia o en sesión, ¿qué identificas que dices, esta persona es más latente a? Bueno, es que generalmente llegan las personas a consulta cuando ya están en un nivel de angustia dificilísimo, muy, muy intenso. Y muchas, aún en ese nivel de angustia, no llegan a terapia, ¿sí? Porque no tienen los recursos o porque no conocen las instituciones que pueden ayudar sin recursos o porque simplemente ya en una depresión mayor la energía ni siquiera les da para ir a terapia, que es un tema interesante ahora que sale de la depresión mayor, que muchas veces el suicidio se da en un periodo de recuperación de la depresión mayor, porque entonces ya la persona tiene más energía y por tanto más posibilidades de pensar en las formas en las que puede realizar esto, contrario a cuando se encuentra completamente deprimido y las funciones cognitivas o de pensamiento no le dan para idear una forma. Entonces este periodo de recuperación es importantísimo y es un dato bien curioso porque uno dice, ya va mejor la persona, ¿no? Y puede quitar un poco el ojo ahí. No, es cuando más tienes que poner el ojo allá, porque es cuando más riesgos hay de que realmente lo planee y lo realice con eficacia. Yo, respondiendo a tu pregunta, volvería, insisto, al tema del nivel de esperanza. ¿Cómo te visualizas a futuro? Y si la persona no tiene una visualización de sí a futuro, ese para mí es el mayor riesgo, ¿sí? Porque de pronto es una pregunta que se vuelve muy difícil de responder, qué personas sí y qué personas no, porque vemos a personas que parecen completamente sanas, que parecen incluso felices, demasiado alegres, a veces exageradamente alegres, y que terminan por suicidarse. Y uno dice, pero ¿por qué? Si no se veía en absoluto deprimida, por ejemplo, ni ansiosa, ¿no? Entonces yo pienso que todo suicidio, toda ideación da señales, ¿sí? Y entonces no hay que hacer minoría ninguna de estas señales. Es importante, la veas completamente deprimida, echada en cama, la veas con una sonrisa de aquí a acá,
si ha dado algún tipo de señal a modo de juego, a modo de comentario, es importante y hay que tomarlo en cuenta. Sí, 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 estoy de acuerdo con lo que estás mencionando. Ahora, aunado a esto, el tema de la autolesión, porque a lo mejor ese también podría ser incluso un indicio, ¿no? De, pues que se está lastimando y que podría llevarlo o llevarla a... ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo trabajas esta parte de la autolesión? A ver, yo pienso que la autolesión es un grito de quiero sentirme bien. Eh, Porque a nivel neurobiológico lo que provoca el cortarte es una liberación de endorfinas y ciertas sustancias que mitigan el dolor. Y entonces al mitigar el dolor de la cortada, también hay una sensación de placer. De liberación, ¿no? De esta parte Sí, saturada sí, que sí, tienes. como Uh-huh, si esa tensión se... uh-huh, Algo me suena a mí muy similar a estos, no sé si has oído que de pronto dicen cuando la persona tiene la presión muy alta, dale un pinchazo en el uh-huh, dedo uh-huh, y me suena muy similar, podríamos hacer la analogía con eso, uh-huh, ¿no? uh-huh, Lo mismo que la persona que se siente tan mal se corta y uh-huh, encuentra en eso un alivio. uh-huh, Entonces mira cómo de entrada está diciendo quiero estar bien. uh-huh. Eh, Sí, entonces ahí, bueno, por lo que me estás comentando y lo que nos estás diciendo, ahí no dirías, bueno, esta autolesión va muy de la mano con el suicidio, porque la persona, justo lo que estás diciendo, la persona se visualiza a futuro, la persona quiere liberar esa tensión, liberar ese dolor, entonces quiere estar bien, está buscando esa parte, ¿no? Entonces sí. no lo empatarías tanto con que fuera un indicio de suicidio, ¿no? Está buscando la forma de estar bien, de sentirse mejor, no tiene las mejores maneras para hacerlo, pero no podemos tampoco quitar el ojo y decir en ninguno de los casos está ligado al suicidio, porque cada caso es particular. Entonces habrá algunos en los que sí. Y es que justo como decías hace rato, pues es que hablar del suicidio podríamos quedarnos aquí mucho tiempo, porque no es enfrascarte nada más en un factor, sino pues en muchos y cada caso es distinto, así como cada persona es distinta y cada persona piensa y siente de diferente forma, ¿no? Quiero compartirles, por ejemplo, en esta parte de los adolescentes, que saben que me enfoco más en adolescentes y niños, y ahora lo he visto más, fíjate, y me da gusto esta parte de las charlas a los colegios, a las escuelas, de la prevención del suicidio, y justo lo han hecho más porque pasa más. Mm. O sea, yo me he dado cuenta en ciertas escuelas que llevan a la charla de prevención del suicidio porque ya pasó, ¿no? En tal Sí. grado, en tal... Y que me parece bien, ¿no? Porque justo como lo estamos diciendo, el hablarlo, la narrativa, pues sana, ¿no? Y muchas veces después de esta charla no falta el chico o chica que se te acerca a hacerte alguna pregunta, pero ya porque estás dando apertura a este tema, Así es. que no es cállate, ¿por qué lo dices? No, ahí vas otra vez con tus ideas y entonces se reprime más, se reprime más. Pero bueno, entonces yo creo que es bueno en esta parte de los adolescentes y también de los adultos, no sé tú cómo lo veas, el decirles, el hacerles saber que incluso la mayoría de las personas llegan a tener este tipo de pensamientos y que no significa que porque lo pienses lo vas a hacer. O sea, hay que aprender como a separar estas partes, ¿no? Y no sentirte culpable, porque eso pasa. Y me ha llegado a pasar aquí en sesiones, que te sientes culpable porque pensaste eso, y entonces como te sientes culpable, viene la ansiedad, y entonces como viene la ansiedad, llegas a un tope, y entonces lo piensas más, y entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Del cual no salen, y súmale que si los papás o las personas cercanas es ya vas a empezar, ya otra vez. Sí. Entonces yo creo que es muy importante hacer conciencia a los adolescentes y a los adultos, incluso a los niños, esta parte de no satanizar nuestros propios pensamientos, ¿no? O sea, somos humanos, no somos perfectos, y yo lo veo así, son solo pensamientos, como una carretera que van pasando los carros, y si no quieres engancharte en un pensamiento, déjalo pasar, como el carro en la carretera, ¿no? Déjalo pasar, pero no lo juzgues, porque te estás juzgando a ti mismo. Creo que esa parte es muy importante de sí hacérselo saber. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas al respecto? Estoy parcialmente de acuerdo porque de entrada si ya asistieron a consulta, hay un deseo de vivir, hay Sí, un deseo de claro. ayuda. Y entonces estos pensamientos, al final, sí tienen un porqué y sí hay que indagar el porqué, pero no significa que lo vayan a consumar. Yo creo que sería importante este tipo de entrevistas en donde pueda uno indagar
por ejemplo, si ha pensado ya en alguna manera, o si lo ha intentado en alguna ocasión, Ujú. o si tiene amigos en su círculo que estén hablando de esto, o una serie de cuestiones que te permitirán más ir viendo, oye, fue algo que ha llegado así fugazmente a tu pensamiento por alguna situación, pero que eso no significa que lo vayas a hacer, al Ujú. contrario, te sientes mal por pensarlo. Mira que Ujú. tampoco quieres hacerlo, Claro. pero aún así, ahí está. Aún así ha llegado por algo, y aún así no hay que dejarlo pasar desapercibido. Hay que indagarlo, pero sí tranquilizar, en este caso al adolescente, y bueno, disminuir su culpa, que es de Exacto. lo que tú me Sí, hablas. sí, sí, que a mí me ha tocado ver que luego la culpa pues genera más, Sí, ¿no? sí, Y sí. incluso a lo mejor puede ser que no pensaba ejecutarlo o realizarlo, pero por esta desesperación o por esta falta de narrativa, por esta falta de red de apoyo, puede llegar a suceder, ¿no? Entonces yo creo que sí, estar pues muy pendientes como lo estás diciendo, no minorizar y no maximizar, ¿no? Estar como en un punto medio. Así ¿Qué es. consejos podrías darle a los familiares de personas que están en esta situación? Porque yo creo que es más común de lo que pensamos, ¿eh? O sea, yo creo que la mayoría de las personas hemos estado cerca de una situación en la cual algún familiar, amigo o conocido Mm. ha pasado por esta cuestión. ¿Qué aconsejarías a la familia que está llevando un proceso con un familiar en el cual, bueno, estamos evitando que llegue a este punto del suicidio? ¿Qué consejos darías para esas personas? Porque es importante, porque son la red de apoyo de esta persona. ¿Qué tips, consejos podrías darles? Muchas cosas entran en juego porque hay una especie de culpa también en la familia Mm. de qué es lo que he hecho mal para que, por ejemplo, mi hijo o mi Piense. Uh-huh, cónyuge o etcétera esté pensando esto, qué es lo que me ha faltado, ¿no? uh-huh, Entonces uh-huh. ahora suena terrible, pero es un duelo para ti la pérdida de aquello que creo que debí de hacer y que no hice y que no sé qué es lo que me faltó, pero ese duelo tiene que esperar un poco, ¿eh? Tiene que retardarse porque ahora el punto de focalización es la persona que tiene esta idea. Uh-huh. Entonces hay que darle toda la atención y digamos que la red de apoyo irá en función de si ya lo intentó o no. Por ejemplo, si ya lo intentó, ¿cómo lo intentó? ¿Y cómo podemos evitar que lo intente de la misma forma? Bueno, aparta los medicamentos de él, aparta los cuchillos, las sogas, todo lo que pueda utilizar para hacerlo. ¿Eh? Sí, no tratar de cambiar la conducta de esta persona, sino a lo mejor el ambiente, ¿no? Cambia el ambiente porque tal vez es muy pesado, justo, no tal vez, es pesado para la persona que está viviendo esta crisis, vamos a ponerle, que cambie, o sea, pues ya cambia, pues ya no pienses así, pues ya no agarres esto, pues ya, pues difícil. Entonces ese sería un buen consejo que nos estás dando, tú como red de apoyo, como familiar, como amigo, pues ayúdale cambiando el ambiente, ¿no? Sí, sí, aparta todo esto primero que ponga en peligro su salud física. ¿Sí? Y en segundo lugar, no menos importante, escúchalo. Escúchalo sin juzgar. Uh-huh. Estate abierto a, oye, dime cómo te sientes, dime qué puedo hacer por ti o dime si solo necesitas que te escuche. Y a veces es bueno no decir nada, a veces basta con que el otro, que es tu familiar en este caso, simplemente te escuche. ¿Sí? Y tú no tienes como una frase o unas palabras mágicas o completamente correctas que le den cierta esperanza o basta con que lo escuches. Volviendo al tema de que el suicidio es actuar aquello que no pude expresar verbalmente, ábranse a no juzgar y escuchar a esta persona sin ningún tipo de crítica, ¿sí? Y que la persona sepa que pueden acudir a ustedes. Sobre todo, Lerly, pensando en el caso de los adolescentes, si no se acude a los padres porque no hay este fortalecimiento en la confianza, ¿a quién se acude? A los Sí, compañeros, claro. a otras personas que tienen un nivel de información similar al del adolescente. Uh-huh, uh-huh. Entonces, desde el punto de vista en el caso de los padres y de cualquier otro, escuchen, pero como padres faciliten ese puente que hay en la confianza entre su hijo y ustedes. Eso es lo primordial. Entonces, aparta todo aquello que sea de peligro y escucha. Y con estos dos simples consejos, tú eres una gran red de apoyo. Uh-huh. Sí, porque como lo estás mencionando, ¿no? Pues esta parte de la escucha, pues es yo creo que muy importante en esta cuestión. Quisiera tocar un poquito para ir cerrando el episodio.
un trabajo, es un trabajo multidisciplinar, ¿no? Al llevar a esto, ¿tú recomendarías desde tu experiencia esta parte del psiquiatra, el ejercicio, el psicólogo, como para poder avanzar más rápido? Sí, completamente. Sí, sí, yo pienso que un tratamiento psicológico aunado a un tratamiento psiquiátrico y una buena red de apoyo basta para que la persona mejore en su salud mental, ¿eh? Y bueno, cuando ya ha tenido intentos o tiene ideas muy fuertes, yo no estoy peleado con la medicación. Uh-huh. Yo no estoy peleado con la medicación. Sí pienso que no hay que mandar al psiquiatra que se medique al instante, Okay. en todos los casos, pero cuando estamos hablando ya de algo tan delicado como es un intento de suicidio, entonces hay que sacar a luchar todas las armas posibles y bueno, este es el trabajo que compartimos con los médicos también. Uh-huh. Hay ahora un dato interesante, no sé si has escuchado de Víctor Frank, que tiene un libro que se llama El sentido de la vida, Uh-huh. y él era un psicólogo, neuropsiquiatra, si no me equivoco, que estuvo en los campos de concentración nazis. Sí. Y entonces, a propósito, y que Muy hemos bueno. hablado del tema de la esperanza todo el episodio, él descubrió, tiene una teoría que se llama logoterapia, Uh-huh. que es una forma de trabajar desde el existencialismo, la terapia existencial, valga la redundancia, y él descubrió en los campos de concentración donde él estuvo encerrado que había personas con muy buena salud, incluso jóvenes, que cuando no tenían un porqué para salir de ahí, o sea, alguien que les estuviera esperando, un proyecto, Esta motivación, ¿podrías decirlo? Una sí, esperanza. Uh-huh. vamos a decirlo así, terminaban por morir. Uh-huh. Y personas que tenían más enfermedades o más años, pero que tenían un porqué para salir y mi esposa me está esperando, o mi trabajo, o me quedé con un proyecto muy importante, o sobrevivían, a pesar de que sus condiciones físicas o médicas No fueran fueran más tan. Uh-huh. críticas. Entonces, miren cómo estamos tan conectados física y emocionalmente, y de pronto se nos hace pensar que son cosas completamente distintas, ¿no? Pero no, mente y cuerpo son parte del ser humano de uno solo, ¿no? Entonces, también platicábamos, Leslie, los hombres, ¿qué tantas dificultades tienen para expresar sus emociones a diferencia de las mujeres? Uh-huh. Y veíamos que la tasa de suicidio en hombres es mucho mayor que en mujeres. Tiene mucho que ver con no aceptar tus emociones, porque de pronto hay una creencia, sobre todo en familias mexicanas tradicionales, de que sentir es solo para mujeres, Uh-huh. decían, ¿no? Uh-huh. O es de hombres débiles, o que llorar está mal, o que... Y miren todas las dificultades que eso depara, porque si yo no me permito sentir, no me permito hablar de lo que siento Y es justo tampoco, lo que estamos y es diciendo justo lo ahorita. que estamos diciendo ahora. Incluso me atrevería a decir ahorita, bueno, a lo mejor es una comparación más coloquial o más. Las mujeres, ¿no? El chisme, el chismecito, Sí. Pues es eso. No es que lo esté aprobando, pues, ¿no? Pero es eso al final, o sea, es el hablar, es el escupir lo que traes. Y el hombre es muy difícil que diga, ¿sabes qué? Me fui a echar café y a echar chisme con mis compas. Pues no, ¿verdad? Porque ¿cómo van a ver que yo estoy débil, que yo estoy... Incluso pues esto que sea una invitación a aperturarse, ¿no? Porque al final pues somos seres humanos y pues tenemos la necesidad de expresarnos, tenemos la necesidad de hablarlo. Y esta parte, volviendo al punto de la esperanza para ir finalizando, yo creo que podríamos quedarnos con esto y me parece muy, muy bonito lo que nos acabas de comentar sobre este libro, que es muy bueno. Igual lo dejamos aquí abajo, sí es muy bueno, la verdad, este libro, para que lo puedan escuchar. Está también en Spotify en audiolibro. Ah, ok. Está muy bueno. Con esta parte de tengan siempre un motivo, tengan siempre un objetivo, algo, ¿no? Algo que los motive de una forma, pues ya sea intrínseca o extrínseca, pero que tengamos esa visión, ¿no? De decir, ¿qué sigue? ¿Qué más voy a hacer? Y en cualquier tipo, no estoy hablando nada más en una cuestión, sino ¿qué más voy a estudiar? ¿O qué más tengo que aprender de esta persona? ¿O qué le voy a poner mañana a mi casa? ¿O qué? O sea, Sí. cosas a lo mejor tan sencillas, pero estar pensando en qué voy a hacer después, qué me motiva, qué objetivo tengo. Creo que eso es un punto muy, muy importante. Completamente, sí. Y yo pienso que si tu público se puede quedar hoy con estas dos cosas, que son
un motivo, una esperanza, hacerme responsable de mí mismo, porque nadie más tiene que llegar a darme ese motivo y esa esperanza, sino que yo soy el responsable de forjarme cada día ese camino. Y la otra, que mis sentimientos y mis emociones están bien y son válidas, sean las que sean. Si tu público se puede quedar con estas dos cosas, entonces algo hemos logrado el día Sí. de hoy en el episodio. Y la narrativa, ¿no? Echen chisme. Hablen. Sí, hablen de sus cuestiones sin sentirse juzgados y pues busquen su buena red de apoyo también, ¿no? Porque de pronto, pues a lo mejor hablas en lugares donde no tienes que hablar, entonces estar pendientes Sí, personas de confianza. de con quién estás también narrando lo que sientes. Pero sí, me encanta con qué terminamos el día de hoy y me da mucho gusto que lo logramos porque déjenme platicarles que grabamos como 3, 4 veces el inicio, porque luego somos muy risueños, nos costó trabajo, me divertí mucho, espero que esta información que aportamos, que nos aportaste el día de hoy, pues les sirva. Espero tenerte pronto de nuevo aquí con algún otro tema interesante que pongamos sobre la mesa. Y ya saben, como siempre les digo, que lo que les sume como personas para bien, adelante. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final y recuerden que todas las personas merecemos una segunda oportunidad. Chao. Chao.